En tiempos inmemoriales, mucho antes de que la historia fuera escrita, existían seres extraordinarios conocidos como los Nepilim. Descendientes de la unión entre ángeles caídos y mortales, los Nepilim caminaban entre los seres humanos como guardianes de antaño, dotados de poderes y conocimientos que desafiaban la comprensión humana. En las sombras del crepúsculo, cuando la niebla envolvía las colinas y el viento susurraba secretos olvidados, los Nepilim se alzaban en silenciosa vigilancia sobre la tierra, protegiendo los misterios arcanos que yacían ocultos en los rincones más remotos del mundo. Un joven aventurero llamado Elric, cuya sed de conocimiento y sed de aventura no conocían límites, se embarcó en una búsqueda épica para descubrir la verdad detrás de los Nepilim, criaturas de las que había oído hablar en antiguos pergaminos y canciones de bardos errantes. Guiado por una estrella fugaz y el eco de una canción antigua en su mente, Elric se adentró en los bosques prohibidos donde se decía que los Nepilim aún caminaban en silencio, sus sombras alargadas por la luz de la luna en cuarto creciente. Tras superar pruebas sobrenaturales y desafíos que pondrían a prueba su determinación, Elric finalmente llegó al santuario de los Nepilim, un lugar sagrado envuelto en una neblina de misterio y magia ancestral. Allí, ante un altar antiguo tallado en piedra y adornado con runas arcanas, Elric invocó a los Nepilim con una plegaria sincera que resonó en los confines del tiempo. En la penumbra del santuario, una figura imponente se materializó ante él, un Nepilim de ojos centelleantes y voz profunda que parecía susurrar secretos del universo. El Nepilim le reveló a Elric la historia olvidada de su pueblo, sus hazañas legendarias y el destino incierto que les aguardaba en el tejido del tiempo. Con la promesa de guardarse mutuamente en los corazones, Elric se despidió del Nepilim con una mezcla de asombro y reverencia, llevando consigo la sabiduría ancestral que había adquirido en su encuentro mágico. Y así, la leyenda del encuentro de Elric con los Nepilim se extendió por tierras lejanas, inspirando a otros valientes buscadores a emprender su propio viaje en búsqueda de la verdad en un mundo repleto de misterios y maravillas ocultas. Los Nepilim son seres misteriosos y enigmáticos que han capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de la historia. Su mención en antiguos textos religiosos y mitológicos ha generado numerosas teorías y especulaciones sobre quiénes eran y cuál fue su papel en la historia de la humanidad. En la tradición judeocristiana, los Nepilim son descritos como seres semidivinos o gigantes que habitaron la tierra en tiempos antiguos. Según el relato bíblico del Génesis, los Nepilim eran el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, lo que los convirtió en seres poderosos y de gran estatura. Se dice que su presencia en la tierra causó gran maldad y corrupción, lo que llevó a Dios a enviar el diluvio para acabar con ellos. La mención de los Nepilim en textos antiguos ha llevado a muchas interpretaciones y teorías sobre su verdadera naturaleza. Algunos investigadores sugieren que los Nepilim podrían haber sido una antigua civilización avanzada, mientras que otros los ven como seres extraterrestres o incluso como una metáfora de la lucha entre el bien y el mal. El impacto de los Nepilim en la historia de la humanidad es un tema de debate y especulación. Algunos creen que su presencia en la Tierra podría explicar ciertos misterios arqueológicos y mitológicos, mientras que otros consideran que su influencia es más simbólica que real. En definitiva, los Nepilim siguen siendo un enigma fascinante que ha intrigado a generaciones enteras. Explorar su historia y su posible impacto en la humanidad nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, nuestras creencias y nuestra curiosidad por lo desconocido. Los Nepilim han sido descritos de diversas formas en las diferentes culturas y tradiciones que han abordado su figura a lo largo de la historia. A continuación, exploraremos algunas de las interpretaciones y características que los distinguen como seres sobrenaturales en distintas fuentes. En la tradición judeocristiana, en el libro del Génesis de la Biblia, los Nepilim son descritos como seres de gran estatura y poder, nacidos de la unión entre los hijos de Dios, a menudo interpretados como ángeles, y las hijas de los hombres. Se les considera como seres semidivinos, con una naturaleza híbrida que los distinguía del resto de la humanidad. Su presencia en la tierra se asocia con la corrupción y la maldad, lo que llevó a la intervención divina para poner fin a su influencia. En la mitología griega, algunos estudiosos han relacionado a los Nepilim bíblicos con los héroes semidioses de la mitología griega, como los semidioses nacidos de uniones entre dioses y humanos, como Hércules o Perseo. Estos héroes semidioses también se caracterizan por ser seres extraordinarios con habilidades sobrenaturales y hazañas heroicas. En otras tradiciones y mitologías, en otras culturas y tradiciones, los Nepilim a menudo son asociados con gigantes, seres de gran estatura y fuerza descomunal. En algunas leyendas populares, se les atribuyen poderes mágicos o habilidades sobrenaturales, como la capacidad de cambiar de forma o controlar fuerzas de la naturaleza. Las diferentes interpretaciones de los Nepilim a lo largo de las culturas y tradiciones los presentan como seres excepcionales, dotados de poderes o características que los distinguen como seres sobrenaturales o semidivinos.
su presencia en las leyendas y mitos de diversas civilizaciones ha contribuido a enriquecer su figura y a mantener viva la fascinación por estos enigmáticos seres a lo largo de la historia. Al analizar las posibles evidencias que sugieran la presencia de los Nepilim en la historia es un ejercicio fascinante que ha intrigado a muchos investigadores y entusiastas de lo paranormal. A continuación, exploraremos algunas de las posibles evidencias y teorías modernas que buscan explicar la existencia y el legado de los Nepilim en el mundo actual. Evidencias arqueológicas y antropológicas. Algunos defensores de la existencia de los Nepilim señalan supuestas evidencias arqueológicas, como restos óseos gigantes encontrados en diferentes partes del mundo. Sin embargo, muchos de estos hallazgos han sido desacreditados como falsificaciones o malinterpretaciones. También se han señalado antiguos petroglifos, artefactos y textos enigmáticos como posibles pruebas de la presencia de seres gigantes o semidivinos en tiempos antiguos. Teorías modernas. Algunas teorías modernas sugieren que los Nepilim podrían haber sido una civilización avanzada que habitó la Tierra en tiempos remotos y que poseía conocimientos y tecnologías superiores. Otros plantean la hipótesis de que los Nepilim podrían haber sido seres extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado y que su influencia perdura en mitos y leyendas antiguas. También se ha especulado sobre la posibilidad de que los Nepilim fueran una metáfora de la evolución humana o de conflictos históricos entre diferentes grupos étnicos o culturales. Interpretaciones simbólicas. Algunos investigadores consideran que los relatos sobre los Nepilim podrían tener un significado simbólico o alegórico, representando conceptos como la lucha entre el bien y el mal, la dualidad humana o la ambición desmedida. Desde una perspectiva psicológica o mitológica, los Nepilim podrían ser vistos como arquetipos que reflejan aspectos profundos de la psique humana y de la naturaleza de la existencia. En conclusión, la búsqueda de evidencias que respalden la presencia de los Nepilim en la historia es un tema complejo que combina elementos de arqueología, mitología, historia y especulación. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el misterio que rodea a los Nepilim sigue generando interés y debate en la actualidad. Hay un artículo de The Economist que explora leyendas locales y mitos relacionados con gigantes, vinculados a los Nepilim. Las culturas y tradiciones locales cuentan leyendas y mitos sobre seres gigantes, semidivinos o sobrenaturales, que podrían tener una verdadera conexión con los Nepilim. En estas leyendas locales, se relatan historias de seres de dimensiones enormes que habitaron la Tierra en tiempos antiguos, alimentando la creencia en la existencia de gigantes en la historia. En la Biblia, se mencionan los Nepilim como gigantes en el libro de Génesis, generando curiosidad sobre su presencia en la Tierra y su interacción con los humanos. Las leyendas sobre gigantes se encuentran en diversas culturas y mitologías alrededor del mundo, aportando diferentes perspectivas y enigmas sobre estos seres extraordinarios. La aparición de gigantes en tierras como Canaán, de gran estatura y habilidades en la guerra, que han perdurado en las narrativas populares a lo largo del tiempo. Muchas gracias, queridos amigos, por suscribirse a nuestro canal y darnos like. Hasta la vista.